Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una sesión más de Academich. El día de hoy la ponente pues nos acompaña de manera remota. Todo lo que estará compartiendo va a ser por vía Zoom. Y tengo el gusto de presentarles con la doctora Citlali Colín Chávez. Ella es ingeniera bioquímica en alimentos por el Instituto Tecnológico de Morelia. Realizó posgrado, maestría y doctorado en el área de ciencias con la línea de investigación en envases de alimentos. Es coordinadora de la unidad y responsable del laboratorio de poscosecha del SIDAM. Y el tema de hoy se denomina los nuevos envases activos en la calidad e inocuidad de los alimentos. Doctora, ¿está por ahí? Sí. Hola, sí, estoy Ah, aquí. No sé si hola. me vean bien. Sí, sí, la escuchamos. Y pues bienvenida, muchas gracias por estar, aunque sea de esta manera. Apreciamos mucho los conocimientos que va a impartir y pues le dejo el uso de la voz. Ok, muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación. Nada más, permítanme un segundo. Pues vamos a comenzar. Yo les voy a platicar de un tema que se titula Envases activos e inteligentes para la seguridad y calidad de los alimentos. Bueno, creo que ya me presentaron. Les reitero, pues mi nombre es Citlali Colín Chávez. Soy ingeniera bioquímica en alimentos. Estudié aquí en el Tecnológico de Morelia y tengo pues estudios de maestría y doctorado en ciencias por el CIAT, que es un centro CONACYT que está en Hermosillo, Sonora. Y orgullosamente soy parte del equipo CIDAM. En el CIDAM yo funjo como coordinadora de lo que es la unidad de calidad e inocuidad agroalimentaria. Es decir, pues apoyo la coordinación de 4 laboratorios que implican esta unidad: el laboratorio de fitopatología, post cosecha, microbiología eh, y calidad y análisis químicos y bioquímicos de alimentos. Bueno, pues vamos a empezar. En la actualidad, yo creo que después del COVID hubo un cambio, ¿no?, en los hábitos de consumo de la población, y actualmente hay un incremento en la demanda de consumo de frutas y verduras. Toda la gente quiere comer más frutas y más verduras, y si son frutas y verduras, casi quisiéramos que después de que las cortan, las podamos tener en nuestra mesa. Esta demanda en el incremento de frutas y verduras, pues obliga a que todas aquellas personas que toman decisiones en las cadenas de valor de estas frutas manejen los recursos con mayor moderación, protejan el medio ambiente y ayuden a reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Todos esos tomadores de decisiones están obligados a realizar estas acciones. Pero, ¿cuánto se pierde de frutas y verduras en el mundo? Existe un aproximado de 55%. Es decir, de cada 10 frutas, supongamos que de cada 10 fresas que se cosechan en los campos de Morelia, que hay aquí en Morelia, solamente 5 van a llegar al plato del consumidor. Las otras 5 se van a perder a lo largo de la cadena de suministro. Pero ¿en dónde se pierden las frutas y las verduras? Este es un problema de todo el mundo. No hay un lugar que esté exento de esta problemática. Sin embargo, se acentúa en países en vías de desarrollo como es nuestro país, ¿no? Eh, ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, esta pérdida de frutas y verduras va a tener consecuencias en 3 ámbitos. El primero es el económico, porque todos aquellos recursos económicos que los productores invirtieron para poder cosechar sus frutas o sus hortalizas se va a la basura. Es decir, si tú gastaste dinero en comprar fertilizante para tu fresa, ese fertilizante se fue a la basura porque no va a tener, no cumplió su objetivo. Entonces, primero es las pérdidas económicas. Segunda, la seguridad alimentaria, porque estamos atentando o estamos evitando
que personas en el mundo tengan acceso a la alimentación. Esa fruta o esa verdura que se pierde podría estar alimentando a una pues sección de nuestro mundo a personas en nuestro mundo que sufren de hambre. Y finalmente, la última consecuencia es desde el punto de vista ambiental, porque se utilizaron recursos naturales como agua, como suelo, se generaron huellas de CO2, etcétera. Entonces hay un impacto ambiental. Entonces, imagínense, o sea, todo el dinero que se invierte, para que al final de cuentas ni sirva, no se pueda alimentar a la población y además dañemos al medio ambiente. Pero ¿por qué se pierden las frutas y las verduras en la poscosecha? Bueno, existen diferentes factores como malas prácticas de cosecha, enfermedades poscosecha, un envase inadecuado, problemas de almacenamiento y fallas en el transporte. Son entre tantos, ¿no? Y aquí en esta imagen, pues yo enfaticé en dos de estas de dos de estos problemas, como son las enfermedades post cosechas y un envase. ¿Cuáles son las funciones del envase? Un envase de forma natural o por concepto contiene, protege, preserva, facilita la distribución, informa y comunica. Esas son las funciones conceptuales de un envase. ¿De qué van a proteger los envases? Pues de todos aquellos factores externos, ¿no? Como es, bueno, la temperatura no tanto, pero un poquito, la humedad relativa, la luz y sobre todo los golpes o los daños mecánicos a los que podrían estar expuestos las frutas o las verduras. ¿Cómo es que brindan esta protección los envases? Bueno, pues tienen propiedades mecánicas, ópticas y térmicas dependiendo del material de envase y eso le va a permitir proteger adecuadamente al alimento. Los envases facilitan la distribución, pero ¿qué implica esto? Bueno, que lo podamos distribuir adecuadamente, almacenar y finalmente exhibir. Si nosotros no utilizáramos los envases, pues sería imposible poder tener a lo largo de toda nuestra cadena de suministros, a lo mejor la fruta o la verdura a granel, ¿no? A lo mejor cuando vamos al mercado de abastos o a San Juan o al mercado de Independencia, creemos que las manzanas, las fresas o las naranjas que nos venden han sido transportadas de esta forma, ¿no? Así a granel, etcétera, pero no. También los envases informan, yo creo que últimamente los últimos años con la parte de los rombos, bueno, hexágonos de los logos nutrimentales, hemos volteado un poco más a ver las etiquetas de los alimentos. Y de forma, las etiquetas que tiene el envase, pues nos ayuda para ver la declaración nutrimental que tiene un alimento, la denominación, el contenido neto, su lote, la fecha de caducidad y los ingredientes. En la parte principal de la etiqueta o del envase, tenemos que tener información básica como es la marca, la denominación, el contenido neto, el sistema de etiquetado frontal y las leyendas precautorias. Mientras que como información complementaria, pues vamos a tener la lista de ingredientes, la tabla nutrimental, el lote, la fecha de caducidad, los datos del fabricante, el origen, datos de conservación y otras certificaciones. Los envases comunican. Esto es algo que a veces como procesadores de alimentos se nos olvida porque enfocamos toda nuestra atención en el producto, ¿no? En que el producto tenga un sabor agradable y a lo mejor se vea bien. Pero es un error que cometemos como procesadores de alimentos, omitir esa habilidad que tienen los envases para comunicar. ¿Qué van a comunicar? Pues es una identidad de la marca, nos ayudan a posicionar al alimento dentro de una categoría concreta, como ya sea si tu alimento es healthy, si tu alimento es un superfood, si tu alimento pues es para niños, para personas adultas, etcétera.
También influye en el comportamiento de los consumidores, agrega valor al producto y es un buen transmisor de información. Y aquí, por ejemplo, los envases pues comunican la identidad. Aquí tenemos algo muy característico de un envase de una identidad que ya es parte, yo creo que incluso cultural en nuestro país, pues la marca Bimbo con su osito. Por ejemplo, aquí tenemos esta categoría en esta leche Lala Light, pues es un alimento que es bajo en grasa. También podemos comunicar valor con los envases. Por ejemplo, creo que una de nuestras tradiciones que últimamente se ha explotado mucho desde el punto de envase es el Día de Muertos, ¿no? O sea, tanto las cervezas como los mezcales, los tequilas, muchas marcas hacen alusión a esta festividad. Y también pues influyen en nuestro comportamiento. De hecho, los envases, se dice que 70% de las compras de un alimento se debe al envase. Y todas las características de un envase nos cuentan una historia. Entonces, como procesadores de alimentos, pues tenemos que tener bien claro qué historia queremos contar con nuestro envase. Existen 3 tipos de envases. Un envase activo, un envase tradicional y un envase inteligente. El envase tradicional solamente contiene, protege, preserva e informa. Y es lo que tenemos, los envases con los cuales estamos más familiarizados en nuestra casa. Por ejemplo, pues un frasquito de vidrio donde guardamos la salsa o los chiles en vinagre o la mermelada, una bolsa de café, el bote de yogur, etcétera, son envases tradicionales. Pero tenemos otro tipo de envases, los envases activos. Estos envases, además de que hacen su función conceptual, como contener, proteger, preservar e informar, van a interactuar con el alimento. ¿Pero para qué van a interactuar con el alimento? Para extender la vida del alimento. Es decir, eh, bueno, los envases activos están adicionados con un compuesto químico. Este compuesto químico puede tener una funcionalidad, es decir, puede ser antioxidante, antibacteriano, antifúngico, ¿por qué va a tener esta funcionalidad? ¿O qué nos va a permitir esa funcionalidad? Pues poder controlar ese factor de deterioro en el alimento y extender la vida de anaquel del alimento. Existen 2 tipos de alternativas en los envases activos, principalmente de cómo los incorporas ese compuesto activo a tu envase. Uno es que lo pongas en el material de envase durante la fabricación del material de envase. Es decir, si tenemos una bolsa de plástico, cuando se fabrica la bolsa de plástico le agregamos el compuesto activo y en automático nuestra bolsa ya sale impregnada con ese compuesto que tiene ya sea una capacidad antioxidante, antifúngica, antibacteriana, etc. O la otra opción es que ese compuesto activo se lo agreguemos al espacio de cabeza entre el envase y el alimento mediante un sobrecito que normalmente se llama un sachet o sobrecito, o mediante una almohadita, y esa almohadita va a tener ese compuesto activo. Y entonces va a existir una interacción entre el envase y el alimento, ¿no? Porque ese envase con ese compuesto químico va a interactuar con el alimento para finalmente extender la vida en anaquel del alimento. A nivel comercial, podemos identificar principalmente 3 envases activos: los absorbedores de etileno, los liberadores de dióxido de azufre y los absorbedores de humedad. Por ejemplo, en los absorbedores de etileno, pues recordemos que el etileno incrementa la tasa de respiración de los frutos, degrada la clorofila y genera desórdenes post cosecha. Por eso es importante que lo controlemos. Entonces, el factor de deterioro mediante que vamos a atacar es, pues, la producción de etileno, ¿no? O el etileno que está en el ambiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un envase activo, y este envase activo normalmente tiene
pergamanato de potasio. Este compuesto nos va a ayudar a neutralizar, podría decirse, esta molécula de etileno y evitar estos daños que provocan los frutos. ¿En dónde encontramos o en dónde aplicamos principalmente este envase? En frutas como el aguacate. Estos absorbedores de etileno vienen, es un sobrecito, y se ponen en las cajas de los aguacates que van a exportación, sobre todo a países como Europa, donde el tiempo de traslado es largo, y entonces va a permitir que ese etileno que van produciendo de forma natural los aguacates los neutralice. En cuanto a los envases antifúngico comerciales, pues les comenté que había un compuesto que tiene un envase que está basado en dióxido de azufre. Nuestro país es productor y exportador de uva de mesa, sobre todo en el norte del país, como es en Sonora. Las uvas se envasan en sus bolsas, pero además en la parte de arriba se les ponen unos sobres y esos sobres contienen un compuesto que se llama dióxido de azufre. ¿Y qué va a hacer el dióxido de azufre? Va a inhibir el crecimiento de los hongos. Y ese hongo perverso que aparece en las uvas se llama Botrytis cinerea. Entonces lo que hace el dióxido de azufre es que inhibe el crecimiento de este hongo y entonces va a mantener la calidad de las frutas, de las uvas intacta. Ok, yo les comenté que había tres tipos de envases. Otro de los envases que existen son los envases inteligentes. Los envases inteligentes también van a contener, también van a proteger, van a preservar y van a informar, pero además van a interactuar con el consumidor, es decir, van a interactuar con nosotros y nos van a decir alguna característica de calidad o inocuidad del alimento. Por ejemplo, hay tres ejemplos de envases inteligentes: un sensor de frescura, un indicador de oxígeno o un sensor de madurez. Yo creo que todos hemos pasado por hemos experimentado el no poder o la dificultad de escoger una pera en un estado de madurez adecuado. O las compramos muy verdes o de plano ya están muy maduras, ¿no? Esto podemos evitarlo si nos ayuda un envase. Aquí en este sensor de madurez, lo que va a decir el envase es, le va a avisar al consumidor en qué estado de madurez está la pera. De tal manera que tú puedes decir, ah, si la compro o no la compro, sin necesidad de tener que hacerlo de forma, pues, manual. Y en este caso tenemos un sensor de frescura de la carne que también nos puede ir avisando qué tan fresca está nuestra carne por si la queremos comprar o no. O un indicador de oxígeno que nos dice, ¿sabes qué? Adentro de tu envase ya se acabó todo el oxígeno, ya empieza un proceso de descomposición de lo que tú tengas adentro. Entonces los envases inteligentes interactúan con nosotros los consumidores para decirnos, hey, este alimento está fresco, cómetelo. O, ¿sabes qué? Ya está maduro, ya no tiene caso. Si te lo comes, puede haber crecimiento de bacterias y te puedes enfermar. Entonces, recapitulando un poco, tenemos envases activos tradicionales, envases activos e envases inteligentes. Los envases activos interactúan con el alimento para extender su vida de anaquel y el envase activo interactúa con el consumidor. Nosotros en el CIDAM tenemos una rama o dentro de nuestras actividades que hacemos es hacer investigación también. Y tenemos una línea de investigación en el desarrollo de envases activos. Y nosotros lo que hemos hecho es desarrollar envases de dos tipos, ya sean sachets o cajas de cartón, adicionadas con aceites esenciales como es el de tomillo y el orégano para controlar el crecimiento de hongos fitopatógenos. Recordemos o pongámonos en contexto que una pudrición post cosecha es una infección latente que se adquiere en precosecha o en post cosecha, que la adquiere un fruto o una hortaliza. Los síntomas de la enfermedad normalmente aparecen durante el almacenamiento, transporte o comercialización de las frutas y verduras.
Cuando esto pasa, pues el precio normalmente es castigado cuando quieres vender una fruta, pues con cierto daño. Pero finalmente, el mayor de los impactos es que el consumidor rechaza, ¿no? Comer estas frutas o verduras y por ende hay una pérdida, o por ende se desperdician. Eh, Nosotros tenemos como objetivo desarrollar o tener un desarrollo tecnológico probado y validado a nivel comercial dentro de nuestros pues investigaciones. Hemos hecho dos tipos de envases, uno para mango. En este tipo de envase lo que hicimos primero fue extraer, o bueno, identificar todos los hongos que pudieran haber en un mango enfermo y después empezamos a controlar el crecimiento de ese hongo, primero con aceite de tomillo de manera directa. Vimos que había un efecto en controlar ese crecimiento. Después encapsulamos el aceite de tomillo y ese sachet lo probamos también a nivel laboratorio, ¿no? Primero vimos, sí, a nivel laboratorio funciona con pruebas in vitro de los hongos. Ok, bueno, ahora vamos a hacerlo en cámara húmeda. Y en cámara húmeda vimos que tenía un efecto. Miren, aquí hay unas cajas Petri. En estas cajas Petri podemos observar el crecimiento de los hongos. Estas dos cajas que están como color salmón son las cajas de los controles, de nuestros controles y vemos que cómo crece de manera natural el hongo. Y aquí en estas otras cajas que podemos observar, no hay crecimiento en esta, a lo mejor hay un poco, pero son los tratamientos que nosotros implementamos. Y vemos que efectivamente hay una inhibición del crecimiento de los hongos. Otra forma también de evaluar si tiene efecto o no el envase, pues es enfermando de manera intencional los frutos. Los enfermamos agregándole una concentración de hongos y vamos viendo cómo se va manifestando el hongo. Y con que es este caso, este es nuestro control negativo, al cual es el fruto de campo que no le hicimos nada. Este es nuestro control positivo, enfermamos los hongos y estos son dos tratamientos que nosotros aplicamos con nuestros envases. Aquí podemos ver cómo el tamaño de esta lesión, de estos puntitos negros, es menor, sobre todo en el tratamiento 2. Y podemos decir que entonces tiene efecto nuestro envase. Lo mismo hicimos, pero con otro aceite, en el caso del aguacate. Pero además aquí, además de estudiar que tuviera efecto en reducir el tamaño de la lesión y el número de aguacates que teníamos enfermos con nuestros tratamientos, pues estudiamos un poco a cómo el mecanismo, podría decirse que bioquímico, que tiene el fruto cuando responde hacia la enfermedad y hacia el aceite esencial que aplicamos. Entonces estamos nosotros en esta fase de desarrollo de envases. Nos hacen falta solamente dos pruebas, una fundamental que es probar en condiciones de distribución de los frutos nuestro envase y otro hacer un estudio de vida de anaquel en nuestros envases para ahora sí poder tener un desarrollo comercial que pueda ser comercializado e implementado en toda nuestra sección o bueno, en nuestra zona de Uruapan con la exportación de aguacate. Pues por mi parte es todo. Quiero agradecerles pues el haber estado aquí y pues pasamos a una sección de preguntas y respuestas que espero haya sido yo, que lo haya transmitido de una manera adecuada. Excelente, doctora. A ver, disculpe sobre lo de los envases inteligentes. ¿Tiene o conoce alguna tienda que ya lo implemente? O sea, o conoce en México algún lugar que podamos acudir y considerar ese tipo de etiquetado? Sí, nosotros aquí en México directamente no tenemos fabricantes. Sí, yo tengo los contactos de algunos distribuidores. Si gustan escribirme, se los podría compartir. Es una tecnología que no estamos acostumbrados tanto a usarla. Creo que o con la que estuvimos más familiarizada fue, no recuerdo si había una cerveza
que nos avisaba si estaba fría o estaba caliente, ¿no? Cambiaba el tono Sí, del la envase. Coors Light con Ajá. con Entonces, su etiqueta que cambiaba con la temperatura. ese es un envase inteligente. Creo que ese es Ah, el que ya. estamos más acostumbrados a visualizar. Pero pues con gusto puedo mandarles la información. Vale, o sea, pero es que sí, yo me pongo a pensar en la cotidianidad de las personas, de nosotros, y pues si no, ningún centro de alimentos o centro comercial o tienda que venda insumos tiene este tipo de etiquetados, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, pero no las hay. No estamos, te digo, tan familiarizados, pero pues son tecnologías que podemos explotar para tener más éxito con nuestros productos. Ya veo. Y bueno, en el apartado de preguntas en el chat, aquí en la aplicación, Reina Durán nos pregunta, ¿qué tanto eleva el costo del producto un envase inteligente? Mm, mira, yo creo, no tengo un porcentaje exacto de decir, bueno, un envase inteligente te lo eleva unos 50 para nada. Yo creo que lo máximo podría ser un 5%, porque a veces perdemos más si no utilizamos el envase adecuado. Ujú. Entonces, todo eso lo puede elevar, pero lo estás destinando a un segmento de mercado que está preparado para consumir un producto así y que por ende te lo va a comprar, lo va a pagar, ¿no? Porque yo creo que muchos de esos productos son commodities en otros lados, ¿no? Entonces sí los puede pagar la gente y está dispuesta a hacer. Pero yo calcularía que no más de un 5%. Vale, excelente. Pues al parecer no tenemos más preguntas. Dejemos, revisamos y procedemos a cerrar. No, nada. Vale, pues muchas gracias por esta valiosa aportación, doctora. Agradecemos mucho la información que nos ha brindado. Y pues nada, aquí tenemos su reconocimiento. Pronto Ok. se lo haremos llegar, por ahí se lo muestro. Y pues como puede ver ahí, a nombre del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, le entrega el reconocimiento a la doctora Citlali Colín Chávez por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academich, por la capacitación titulada Los nuevos envases activos en la calidad e inocuidad de los alimentos. Muchas gracias, de verdad, y enhorabuena. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien todos. Los esperamos mañana con otro día más de Academich con el SIDAMA. Gracias a todos. Michoacán, honestidad y trabajo.